Este ha sido un año complejo, doloroso y muy difícil para el mundo entero. La pandemia que enfrentamos ha traído graves consecuencias en muchos niveles y sin duda el más importante está en el área médica. Hacemos un recuento de cómo se diseminó la COVID-19 por el mundo entero, cuál fue la estrategia para frenarlo de la mayoría de países, cómo la comunidad científica fue descubriendo sus características y los pasos hasta llegar a la ansiada vacuna. Esta es una evaluación de los retos de la salud en pandemia. A lo largo de la historia de la humanidad, ha habido un número importante de pandemias, la mayoría generalmente zoonóticas, es decir, enfermedades presentes en los animales que saltaron a los seres humanos, entre ellas la viruela, la difteria, la tuberculosis. El VIH también se incluye en esta lista, debido a su rápida propagación. Entre las pandemias más mortales hasta ahora están la peste bubónica, que acabó con cerca de 200 millones de vidas, con el brote que comenzó en 1346, y la gripe española que mató a 50 millones de habitantes del planeta en 1918. Hoy el coronavirus, que se propaga a una gran velocidad, ha contagiado a más de 78 millones de personas, y la cifra de muertes supera el 1.7 millones a nivel mundial. Los virus siempre están presentes. Hace 3 años tuvimos chikungunya, Zika, la influenza como tal, H1N1, que vienen brotes agresivos cada diciembre, enero al Ecuador, y futuros virus que irán apareciendo porque son microorganismos que mutan, tratan de sobrevivir, tratan de infectar, de mantenerse, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud siempre está vigilante y el mundo está vigilante ante la aparición de casos no solo de virus, bacterias, parásitos, hongos que están ahí y esperando una oportunidad para sobrevivir para ellos, que termina siendo un ataque para nosotros. Entonces yo creo que epidemias vendrán, no es la única, y históricamente hemos tenido epidemias, unas más graves que otras, unas más mortales que otras, pero no se detendrán porque esto es parte de la convivencia y de esta simbiosis que tenemos entre seres humanos y microorganismos. Se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado hasta complicaciones como síndromes respiratorios graves. El más reciente causa la COVID-19, una enfermedad infecciosa que va desde síntomas como fiebre, tos seca y cansancio hasta llegar a la muerte. Y ya hemos ido conociendo cada vez un poco más del virus. Es que es un virus que inicialmente pensábamos que solo afectaba la parte respiratoria, sino todo el sistema humano, todo el cuerpo humano. Es por eso que todas las especialidades médicas han puesto un poco de parte en todo lo que es investigación. Tienes COVID que afecta corazón, riñón, intestino, cerebro, nariz, olfato, gusto, ojo, pulmón, evidentemente, músculos, articulaciones, nervios. Entonces, básicamente es un virus que pensábamos que era solo que generaba neumonía rápidamente progresiva y que ahora ya sabemos que es un virus con un comportamiento sistémico que afecta bastante la inmunidad, que genera una respuesta inflamatoria muy importante, severa, y que las vacunas tienen que también ir a la par de este polimorfismo viral para que lo que me van a colocar a mí genere una inmunidad importante y de fondo una seguridad. Si bien el 80% de los pacientes se recuperan sin necesidad de tratamiento hospitalario, el 20% restante presenta cuadros graves y dificultades para respirar. Los adultos mayores o quienes padecen afecciones médicas previas, como hipertensión arterial, problemas cardíacos, pulmonares, diabetes y cáncer, corren mayor riesgo. Fue un hecho que efectivamente los primeros casos se identificaron mucho antes del 31 de diciembre, que fue la notificación oficial que hizo China a la Organización Mundial de la Salud. Hay evidencias que demuestran que estuvo en los meses de noviembre y diciembre ya. Y también se conocen que hay casos que se presentaron, por ejemplo, en Italia. De tal manera que es incierto el inicio así con precisión. Lo que sí está claro es que probablemente mucho tenga que ver con el cambio de hábitat, porque pues esta es una zoonosis y entonces los virus estaban en animales silvestres. Cuando se afecta el ecosistema, se afecta su hábitat, entonces viene la posibilidad de saltar hacia los seres humanos. Si usted mira, en el 2015 hubieron advertencias muy precisas de que esto iba a pasar
Y de hecho, también han indicado que es posible que no sea la última y que tengamos que soportar otras en tiempos recientes. Yo creo que eso tiene que sensibilizar totalmente sobre muchas cosas. Sobre el aspecto, naturalmente, del respeto a la naturaleza, tenemos el fenómeno de cambio climático, del calentamiento global, pero también tenemos lo otro, que es la necesidad de entender la salud pública como la solidaridad entre las personas. Es decir, salud pública quiere decir que si algo le pasa a una persona, puede pasar a otra, a su familia, a la comunidad, etc. Entonces también despertar esto que algún amigo europeo llamaba la cortesía en salud pública, que es más importante que la represión policial. La fácil propagación de la enfermedad llevó a que el mundo tomara medidas drásticas, como el uso masivo de mascarillas, el confinamiento y el distanciamiento social. Además, estableció que la mejor manera de evitar el contagio es el lavado frecuente con agua y jabón, o con un desinfectante a base de alcohol. Y es que una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada, a través de las gotículas que salen despedidas de su nariz o boca, al toser, estornudar o hablar. Pero lo complejo de este coronavirus es que puede contagiarse incluso sin que la persona tenga síntomas, lo que lo hace más peligroso. Inicialmente decíamos hay que estar como astronautas y salir a la calle. Ahora tenemos muy claro que es por microgotas y aerosoles. Entonces, si tú estás bien protegido con una mascarilla, pues la tasa de infección baja muchísimo. Y si eso lo haces en un ambiente abierto, pues baja aún más. Y si estamos en un ambiente cerrado y más de 5 o 10 personas, pues los criterios de contagio aumentaban. Y ahora tenemos más opciones diagnósticas. Entonces, y segundo, que bajaron de precio porque para nuestro país fue bastante caro. Y finalmente lo que estamos viendo ahora, que es el long COVID o COVID largo, es un grupo de enfermedades y síntomas que los pacientes que sufrieron COVID, indiferente al tipo de COVID que hayan tenido, un COVID leve, un COVID grave, un COVID moderado, un COVID asintomático, un grupo de síntomas inexplicables que no tenemos claro qué es lo que les pasa, por ejemplo, pacientes con taquicardias persistentes, dolor de espalda, sensación de decaimiento, una tosecita ahí que va y viene, a sensación de dolor de garganta, amortiguamiento de brazos, de piernas, con una variedad inmensa de síntomas que todavía no tienen una explicación clara en la fisiología. A nivel mundial, los países con más casos confirmados son Estados Unidos, con 18 millones de personas. India se acerca a los 10 millones. Brasil supera los 7 millones. Rusia con 2.800.000 y Francia con 2,5 millones. Ecuador registra más de 210.000 casos. Sin embargo, según los expertos, el número de muertes inusuales durante los 9 meses de la pandemia, que supera los 37.000, revela una problemática en el manejo de las crisis sanitarias en el país. Es verdad que ningún país probablemente estuvo preparado en estricto sentido. Llegó de improviso y sorprendió inclusive a países europeos que tenían más estructuras y fortalezas de salud pública, de sus sistemas de salud. Pero no hay duda que afectó con mayor dramatismo a países como los nuestros, países latinoamericanos, Ecuador mismo, por una razón muy simple, porque es que la salud pública no se improvisa. Usted tiene que tener a lo largo de los años estructuras sólidas que van manteniéndose con capacidad de reaccionar en un momento determinado. Es decir, la política estaba dirigida hacia un énfasis curativo, es decir, el hospital era el sinónimo de la política de salud y se dejaron de lado, por ejemplo, la atención primaria de salud, que es vital para la respuesta en salud pública, y también la propia estructura de salud pública fue extremadamente débil, de tal manera que eso, ¿qué es lo que ha dado como consecuencia? Bueno, tenemos dolorosamente una mortalidad de las más altas en la región, en el mundo. Tenemos 40.000 fallecimientos más de los que tuvimos el año anterior. Y sin embargo, los diagnósticos por coronavirus son alrededor de 14.000. Creo que Ecuador, al igual que otros países de la región, se ha visto afectado por estos dos grandes elementos: debilidades de salud pública y a la vez la inexistencia de un sistema nacional de salud que articule debidamente todos los esfuerzos y las instituciones que generalmente transitan de manera desarticulada, descoordinada. A esto se suma que la población no ha acatado adecuadamente las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades.
Hay esta actividad comercial del trabajador informal que tiene que salir a buscarse el día a día y que le resulta probablemente más difícil tener estas medidas de distanciamiento, estas medidas preventivas de protección. Obviamente tienen que hacerlo, pero es más difícil. Eso no tiene nada que ver con que personas realmente poco sensibles con lo que les puede pasar a ellos y a su familia, organicen, por ejemplo, este tipo de eventos que puede ser desde la gran fiesta que se hace en sitios acomodados, o puede ser también el partido de voleibol en sectores populares en los que no reparan en que pueden ir llevando pues, el virus a su casa, abuelitos, papás, familiares, y creo que hay que trabajar mucho más en esta concientización de solidaridad ciudadana. La alerta de una nueva cepa más contagiosa encontrada en Reino Unido preocupa al mundo. Esta apareció por primera vez en septiembre y se estima que es un 70% más transmisible que las otras variantes. Es conocido que los virus mutan todo el tiempo y el que se detectó por primera vez en Wuhan, China, no es el mismo que se encuentra en la mayoría de rincones del mundo. De hecho, se han detectado unas 2 mutaciones por mes desde enero. Si bien no hay evidencia que sugiera que esta mutación sea más mortal, el aumento en la transmisión puede complicar los servicios hospitalarios. La vacuna es un recurso de salud pública de los más valiosos que hay y por supuesto tiene que preservarse su valor y también su credibilidad. Yo también debo decir que junto con el avance científico también hay intereses económicos descomunales. Entonces, ese equilibrio, digamos, ¿no es cierto?, tiene que ser entre lo que son réditos económicos, la utilidad de salud pública, tiene que ser regulado por estados y por gobiernos que velen por el bienestar general. Acuérdese que gran parte de la producción del año 2021 ya está vendida, está prevendida a países que son poderosos económicamente. Lamentablemente, dado que el poderío económico del Ecuador no es el más grande, pues seguramente que deberíamos recurrir, a mi juicio, a estos mecanismos de compra conjunta entre países con la Organización Mundial de la Salud y el mecanismo COVAX, que podría tener más capacidad de negociación para que podamos tener las vacunas. Pero sí, yo creo que hay que emitir un mensaje de esperanza y también de confianza realmente en estos avances científicos, en estas vacunas que se han producido en tiempo récord, pero que creo que naturalmente son de utilidad, hay una base científica sólida, pero a la vez también tiene que haber mecanismos en cada país que vayan vigilando cómo es lo que el avance de la vacuna se va dando, eventualmente qué potenciales reacciones podrían presentarse para que haya un sistema de alerta temprana a efectos de poder anticipar cualquier dificultad, porque insisto, hay cosas que sabemos y hay cosas que todavía no sabemos y no las vamos a saber sino con el paso del tiempo. Alrededor del mundo hay cientos de investigaciones científicas encaminadas para encontrar una vacuna para vencer este coronavirus. Pero hasta ahora son 4 las que han demostrado su eficacia. La de Pfizer-BioNTech de Estados Unidos y Alemania tiene un 95% de efectividad. La de la Universidad de Oxford AstraZeneca de Inglaterra tiene una efectividad entre el 62 y 90%. Moderna de Estados Unidos tiene un 95% de efectividad y la Sputnik V de Rusia tiene una efectividad del 92%. De cada una se requieren 2 dosis. La vacuna va a generar inmunidad, va a ayudar a disminuir la mortalidad, pero no va a erradicar al virus. Ese sí es un concepto erróneo. Más bien debemos aprender a convivir ya con el virus, un poco a convivir con este aspecto de las infecciones respiratorias y a saber que no es la panacea la vacuna para la solución de la enfermedad, pero sí es una solución para los efectos y los estragos de la mortalidad de la enfermedad, que ahí es importantísimo. Y esta generación de inmunidad a largo plazo termina haciendo que el impacto del virus disminuya. Entonces a largo plazo vamos a tener un virus que se convertirá más en un virus circulante respiratorio como influenza, metaneumovirus, virus sincitial respiratorio, es decir, va a ser uno más del panel respiratorio. La Organización Mundial de la Salud estima que se necesitará que un 80% de la población sea vacunada para contener la pandemia. Y si bien la vacuna es motivo de esperanza, este organismo internacional prevé que los próximos meses todavía serán muy duros.